Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje mais um episódio do Pode Ocupar. Pode ocupar a cadeira, pode ocupar a universidade, pode ocupar os espaços, né, que tem na sociedade, mulheres, homens, jovens. E hoje é um Pode Ocupar muito especial, que nós estamos com a Leida Guevara, que é médica, e ela está visitando Uberlândia, deu várias palestras e vai conversar conosco um pouco hoje. Estou aqui também com o Nicolas, que é estudante de pré-vestibular e quer ser médico, e ele vai conversar conosco hoje. Estou com a Marina, que vai ajudar a gente na tradução. Provavelmente grande parte da conversa nós vamos entender, mas vai nos ajudar se a gente tiver alguma dificuldade. E o primeiro momento agora é uma apresentação, e eu queria muito que você falasse quem que é a Leida Guevara. Una médico cubana, alergóloga pediatra, es mi especialidad, aunque ya estoy aposentada, como dicen ustedes, y trabajo ahora en el Centro de Estudios Che Guevara. Estoy allí viendo los proyectos alternativos en este momento y también, bueno, por las relaciones internacionales. Y estoy trabajando en un canal de televisión libanés que se llama Al Mayadin. Estoy mirando. Que tiene un programa que se llama Sencillamente con Leida Guevara. Y eso en general es lo que estoy haciendo. Me parece bastante. Sim. Muito bem. Nicolas? Boa tarde, meu nome é Nicolas, eu tenho 18 anos, sou estudante, quero ser médico, quero seguir carreira acadêmica, pesquisador, ajudar a sociedade, especialmente a sociedade pública tão marginalizada, num mundo tão desvalorizado para a ciência, num mundo que nega tanto conhecimento, nega tanto a fraternidade entre os povos. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês. Muito bem. Marina, você quer se apresentar também? Não, tranquilo. Bom, meu nome é Marina Goiá, sou de Uberlândia, tenho 28 anos. Tem 9 anos que eu estudo espanhol, há 9 anos que eu estudo espanhol. E há pouco tempo, 3 anos que eu dou aula de espanhol. E há pouco 3 anos que sou profe de espanhol. E é muito gosto que estou aqui, um prazer estar aqui. Muito bem, vou só explicar como é que vai funcionar a dinâmica. Nós convidamos 6 alunos, alguns da universidade, outros de pré-vestibular, para fazer perguntas aleatórias. Eu não sei quais são as perguntas, e a Leida vai responder, tenho certeza, para enriquecer a nossa história, o nosso saber, tá joia? Então, tá com você, Nicolas. Leida, novamente, obrigado por aceitar receber a gente. E a minha grande pergunta é a seguinte: no Brasil temos aproximadamente 390 faculdades de medicina no total. Dessas, somente 90 são públicas, e as outras 300 são todas privadas. Mais de 450 para abrir ainda, que estão aguardando o Ministério da Educação autorizar a abertura do curso para dar início às aulas, enfim. As faculdades privadas de medicina cobram valores exorbitantes para o ingresso, chegando a 12 mil reais, às vezes até mais. Tem faculdades que cobram 15, 20 mil. Por mês. Por mês, e de 13 parcelas, que você ainda tem uma parcela extra lá, na minha humilde opinião, para ganhar dinheiro. Ao passo que as faculdades públicas, concorridíssimo. Você tem que ficar anos e anos em cursinho. Nos últimos 60 anos, raríssimas pessoas que passam sem se dedicar muito e que, consequentemente, têm muito dinheiro. Essa capitalização da medicina, essa elitização do médico, como que ela pode prejudicar tanto um Brasil onde mais da metade da população tem nem acesso a saneamento básico, quem diria a outros serviços de saúde básicos? Mira, primero tenemos que partir del concepto que la salud es un derecho del pueblo, ¿no? O sea que cuando un ser humano nace, debe ser atendido hasta los últimos días de su vida, pero debe ser atendido con respeto y con dignidad. Y para eso hace falta un buen profesional, bien preparado. Por tanto, si la medicina se convierte en una carrera de élite, muchos de esos médicos que tienen dinero, cuando se gradúan, van a hacer una clínica privada o van a trabajar en la capital del país. Y no van a ir a trabajar a los lugares más carentes, donde la gente necesita que un médico esté allí, trabajando con ellos. Y no lo van a hacer porque no les interesa realmente la profesión como medicina, sino simplemente lucrar con la salud del pueblo o de la gente que pueda pagar, que es otra cosa.
Así que yo pienso que eso es un serio problema para Brasil, ya lo ha tenido. ¿Te acuerdas cuando la presidenta Dilma pidió ayuda a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, para que mandaran médicos para acá? La OMS fue a Cuba y pidió ayuda y vinieron como 8.000 médicos cubanos para Brasil. Y no chocamos nunca con los médicos brasileños, es decir, no le quitamos el puesto de trabajo a nadie, porque donde nosotros fuimos no había médicos brasileños. Então eu estou dizendo que não tomaram lugares dos médicos brasileiros, e sim indo a lugares onde os médicos brasileiros não querem estar. Foi a acusação de muita parte da sociedade falando, não, vão tomar os empregos. Nunca aconteceu. Exato. Por tanto, la educación tiene que ser algo gratuito, y que el que quiera ser médico de verdad tenga esa sensación de sacerdocio, digamos, ¿no? Porque la medicina es eso. Si tú decides ser médico, es para ayudar a un ser humano donde quiera que tú estés. No importa la hora ni el lugar. Siempre tienes que acudir, porque ese es tu deber social. Para eso nos formamos. Por eso la medicina tiene que ser una carrera de pueblo. No puede ser de élite, porque entonces no cumple los objetivos. E esse ataque aos médicos cubanos, feito até recentemente pelo governo Trump, colocando mais médicos como uma ameaça para o governo, isso pode prejudicar como a sociedade e como a gente resolve isso? Como que a juventude atua aqui? No, eso lo tienen que responder ustedes. Cada país es un mundo aparte y tiene su propia idiosincrasia y su propia cultura. Nosotros no podemos dar recetas, nosotros decimos las cosas que hemos hecho. Primero, educación gratuita a todo el nivel de la población, con el mismo derecho de igualdad de condiciones, ya sea hombre, mujer, transvesti, lo que sea. No hay ninguna diferencia en eso. Piense como un socialista o no lo haga, sea católico o sea protestante o sea judío o sea lo que quiera. No hay ninguna diferencia en ese sentido. El único problema, lo único que exigimos es que tenga capacidad intelectual para estudiar medicina. Para eso preparamos a nuestros muchachos desde la base, por supuesto. Una de las cosas más importantes que está fallando en Brasil precisamente es la educación de base, porque las escuelas públicas normalmente no tienen la calidad que tienen las escuelas privadas. Los muchachos entonces de la privada, que son los que tienen dinero, llegan a la universidad y copan los espacios de las universidades públicas, que serían las del pueblo, para el pueblo. Pero como son las mejores universidades, generalmente, estos muchachos que están mejor preparados toman las universidades. Por eso es importante trabajar desde la base y mejorar la educación desde la base, desde la primaria misma. Que no haya ninguna diferencia entre una escuela privada y una escuela pública, todo lo contrario, que sea mejor todavía la pública, porque es la que está ofreciendo el servicio al pueblo. Entonces, cuando ustedes mejoren ese tipo de situación, se empareja el nivel entre los estudiantes y por tanto pueden entrar a la universidad en igualdad de condiciones. Eso es básico para ustedes. Ahora, ¿cómo lo van a exigir? ¿Cómo lo van a lograr? Ya, eso es de ustedes. Ustedes son los que tienen que decir, quiero hacer esto, cómo lo quiero hacer y adelante. Este es tu país. Yo no te puedo decir lo que puedas hacer o no. Muito obrigado. Bem, quero agradecer o Nicolas. Nós vamos chamar agora a Ana Júlia, né? Que vai fazer a pergunta dela. Muito obrigado, Nicolas. Se você tiver mais pergunta, manda para nós. Prazer é tudo meu. Obrigado. Fica o conselho, vá para Cuba. Adoraria, seria um prazer. Então, como eu estava falando, a ideia é escutar 6 perguntas de alunos. Essa pergunta é estudante quer ser médica também. E a Leida vai responder a pergunta da Ana Júlia. Oi, boa tarde, prazer. Meu nome é Ana Júlia, eu também quero fazer medicina, eu estou estudando para passar aqui no Brasil. E a pergunta que eu queria te fazer é como foi fazer a graduação
num país de ensino igualitário, assim, e de justiça social. E eu queria saber também como você escolheu essa profissão e como você escolheu a pediatría. Bueno, primero escogí medicina porque tú sabes que en mi país la medicina es un servicio público, ¿sí? No se paga, es una cosa gratuita. Por tanto, yo he recibido un gran amor de mi gente, de mi pueblo, por el único hecho de ser la hija de un hombre que ellos aman. De alguna manera uno tiene que devolver lo que recibe, ¿verdad? Entonces yo pensé que la manera mejor para devolverle a mi pueblo todo el amor que he recibido es hacerme médico y trabajar por ellos y para ellos. Y creo que no me equivoqué, ¿sí? Estudié medicina y el último año de la carrera, el comandante en jefe Fidel Castro, que es el líder de la Revolución Cubana, habló con los estudiantes de ese año, de mi año, y nos planteó la necesidad de ir a trabajar y a estudiar el último año de la carrera a Nicaragua. Sí, entendió, Así que ahí fue que me gradué como médico en la Universidad de La Habana y la Universidad de Nicaragua. Y fue una experiencia extraordinaria también para nosotros, ¿no? Porque en la sociedad nuestra la educación como tal es muy linda, porque el profesor es amigo del estudiante. Es decir, no lo vemos como algo separado, está muy perto, muy cerca de nosotros. Y este profesor entonces intercambia con sus alumnos, vamos juntos a actividades, si vamos al trabajo voluntario, él va con nosotros. Es decir, se hace una relación humana muy hermosa y se trabaja muy bien, y se estudia muy bien en ese sentido. No hay presiones, es como los estudiantes estadounidenses, por ejemplo, que cuando llegan al último año de la carrera tienen que pastillarse a veces para aguantar las horas de trabajo. No, no. Nosotros es muy tranquilo en ese sentido, se trabaja muy intensamente, pero cuidando también al estudiante, protegiéndolo. Y en ese aspecto, Nicaragua fue una escuela diferente, porque tuvimos que enfrentar situaciones muy duras, a las cuales no estábamos acostumbrados, y fue también un poco de maduración, ¿no?, de ese estudiante de medicina. Fue realmente buenísimo estar en Nicaragua y yo agradezco muchísimo la oportunidad de haberme graduado también allí. La verdad es que después de eso regresé a Cuba, por supuesto, pero me dio un poco de vergüenza porque mis compañeros se habían quedado en Nicaragua y a todas las mujeres el comandante en jefe las mandó a sacar del país porque había una amenaza de invasión de Estados Unidos a Nicaragua. Então, ela falou que estava... repite, por favor, la parte de sacarse. ¿Cómo fue? Había una amenaza de invasión de Estados Unidos a Nicaragua. Então, tinha uma ameaça dos Estados Unidos para invadir a Nicarágua. Y el comandante en jefe sacó entonces a todas las muchachas que estábamos allí. Então, o presidente quis que tirasse todas as mulheres que estavam lá. Y los hombres se quedaron trabajando. Mas os homens ficaram lá trabalhando. Y a mí eso me dio un poco de pena, ¿no? Porque no me parecía me parecía que yo estaba un poco traicionando a mis compañeros al irme para Cuba y que ellos se quedaran allí. Então ela não gostou da situação porque se sentiu um pouco acuada nessa situação porque tiraram ela de lá. Y entonces, en vez de quedarme en La Habana, que es donde yo vivo, que es la capital de Cuba además, me fui a la parte más oriental del país, a Moa. Es una pequeña ciudad muy industrial porque ahí está el reservorio mayor de níquel que tiene el país. Fue para parte de cuál del país? Como la parte oriental del país. A parte oriental do país que tem muitos desenvolvimentos. No, tiene un gran reservorio de níquel. Ah, de níquel. Un grande reservatório de níquel. Y ahí se empezó a hacer un desarrollo industrial. Pero la situación social era difícil y decidí ir a trabajar allí, a Moa. Decidiu trabalhar lá já que a situação social era difícil. Y fue otra experiencia muy dura también, pero muy fructífera, muy buena, porque me hizo también madurar como médico y conocer mejor a mi pueblo. Eso es muy importante. Mi papá siempre decía que
para saber de qué padece el pueblo, tú no puedes estar en un asiento, en un buró, ¿verdad? Una mesa, dando consultas ahí, no. Para saber qué tiene tu pueblo, tú tienes que bajar a donde está tu pueblo. Então, para saber como que o seu povo está, você não tem que ficar atrás de uma mesa fazendo consultas, você tem que ir até o seu povo. Y eso es lo que hice yéndome a Moa, y fue una experiencia muy bonita también. Foi isso que ela fez quando ela foi a Moa. Lo que pasa es que yo no me acordaba que mi papá había sido ministro de Industria en Cuba, y tuvo que ver mucho con los mineros, porque los mineros vivían en muy malas condiciones, y él hizo que se hicieran viviendas dignas para los mineros, que se le diera una cuota de alimentación especial, porque ellos bajan a tierra, así, entran, tienen dificultades reales, ¿no? E por isso hay que proteger sua saúde alimentando-los melhor. Então, o seu pai viu a situação dos mineiros que viviam naquela região e tinha que dar uma parte em que eles pudessem viver melhor, dando condições tanto de moradia e alimentação. E mi papá en esa zona es como un dios. ¿Ah? Y cuando yo llegué, que ellos supieron que estaba la hija del Che ahí, todos me fueron a ver al hospital, no me dejaban trabajar. Te cuento que yo voy saliendo un día del hospital y voy a tomar un bus, nosotros decimos guagua a eso. Sí. Y me voy a montar pero no era la mía, no era la de mi ruta, no era. Y el chofer que está me dice, ¿usted es la hija del Che? Le digo, sí, soy una de ellas. Móntese que esto es tuyo. Digo, no, compañero, esta no es mi ruta. Que te monte, que yo te llevo a donde... No, compañero, que no es mi ruta. Entre aí no ônibus que aqui você é bem-vinda. Mas não é a minha rota. Disse ela, não, mas eu vou te levar até onde se precisar. Esas son cosas que viví en Moa también y que me hicieron, por supuesto, sentirme más comprometida también con mi pueblo, ¿no? Por ese amor extraordinario a mi papá. La vida ahí como médico es linda, es hermosa. Tú te sientes muy bien trabajando. Ahora las dificultades son serias, porque nos faltan muchos medicamentos y nos faltan muchos utensilios, por ejemplo, para operar. Estamos operando solo los casos que va la vida en ellos, ¿no? Y es difícil, muy difícil la situación ahora. Pero bueno, siempre seguimos siendo médicos y tratando de ayudar con lo que podamos. Bom, minha pergunta era essa, então. Muito obrigada por ter me respondido. Júlia, muito obrigado, viu? Você ajudou muito no nosso programa, tirou dúvida de várias pessoas. Eu que agradeço pela oportunidade. Chegando mais um estudante. É estudante de arquitetura, não é? Sim. Arquitecto. Muito bem, se você apresentar e fazer a sua pergunta, viu? Oi, gente. É um prazer estar aqui com vocês, com a Leida. Eu sou o Vitor Brender, sou estudante de arquitetura e urbanismo na UFO. Sou representante do movimento Kizomba de Juventude. E a minha pergunta vai ser relacionada a isso. Você já esteve presente na universidade nesses últimos dias, falou bastante, mas ainda tem algumas questões que eu acho que são importantes de pontuar e que eu queria ouvir de você sobre. Recentemente no país, nós tivemos grandes movimentações por parte da juventude a respeito das cotas trans nas universidades. E eu queria saber de você sobre a importância da inclusão dessas pessoas transexuais na universidade, na política como um todo, no movimento estudantil, para uma revolução no país pelas mãos da juventude. No creo que esa sea la pregunta, fíjate. La cuestión es que un transexual es igual que cualquier otro ser humano. Tiene los mismos derechos. Entonces, ¿por qué hay que impedirle nada? Si tiene la capacidad intelectual para entrar a la universidad, ¿a ti qué te puede interesar qué hace el hombre o qué hace esa mujer? ¿Qué te puede interesar en ese sentido su vida íntima?
no entiendo cómo pueden tener ningún tipo de situación con eso. O sea, este país, Brasil, fue el primer país en el mundo en operar a seres humanos para cambiar su sexo. El primero en el mundo. Entonces, cuando uno llega aquí y ve y siente que hay este tipo de problemas con los seres humanos, tú dices que no es posible entender esto, no da para percibir, porque ¿qué te puede importar a ti eso? ¿Qué te puede importar que sea un homosexual hombre, una homosexual mujer, un transvesti? ¿Qué te puede importar a ti eso? Lo único que te puede interesar es que sea capaz de estudiar y ser buen profesional. Es lo único que te puede interesar. En la universidad no puede haber otro criterio, no puede. La universidad tiene que ser abierta para todos los seres humanos. Y hay una palabra fundamental que se llama respeto. Respeto al ser humano. Entonces, no puedo contestarte eso porque la verdad es que pienso que de un primer instante estamos mal. Porque la universidad no puede estar mirando la sexualidad de un ser humano para que entre a estudiar una carrera. ¿A quién se le ocurre eso? Lo único que puede interesarte es que sea capaz y que estudie bien y que sea un buen profesional. Ese es el papel de la universidad. Lo demás no entra dentro de sus faculdades. Sim, nós temos entraves, né, para a entrada da população trans nas universidades. Apesar de que recentemente nós temos pelo menos 23 universidades que já têm cotas para admissão dessas pessoas. E esses entraves... Pero espérate, es que no puede haber ni cuotas para esas personas. Es que son seres humanos iguales que los demás. No puede haber una cuota especial para un transvesti o para un transexual. No puede ser. Lo único que la universidad tiene derecho a exigirte es que tengas calidad para estudiar. Nada más. Lo demás no puede ser una manera de ver. Es que es imposible aceptar eso. La universidad no puede decirte qué vas a hacer con tu vida. La universidad lo único que te puede exigir es que seas buen estudiante y que te gradúes como buen profesional. Ese es su papel social. La vida sexual tuya, o la de ella, o la mía, no le interesa a la facultad ni a la universidad. No le puede interesar. ¿Qué es eso? ¿Y cómo va a haber cuota para una gente o para qué cosa es eso? No, es la capacidad para todos los estudiantes, igualdad de condiciones. Y usted entra a su universidad porque usted es un estudiante capaz. Punto. Lo demás, ¿a mí qué me importa? ¿Qué puede importar eso? Es que no entiendo, no puedo entender que una universidad se ponga a limitar a un ser humano por su sexualidad. Es que está fuera de mi entendimiento, de verdad te lo digo, fuera de mis capacidades para entender, para dar a percibir, no puedo. Eu devo pontuar aqui que essas são ações afirmativas de inclusão de uma população que é marginalizada no nosso país há muito tempo. Apesar de ser a mais pesquisada em sites pornográficos, por exemplo, e ser procurada muito para esse tipo de situação, mas não incluídas intelectualmente, por exemplo. E eu, como membro do movimento estudantil na universidade, eu presenteio o papel importantíssimo dessas pessoas na vanguarda, levando o movimento adiante, fazendo política, pelos seus interesses e principalmente pelos interesses da juventude como um todo, para transformar o nosso país. É por isso que a minha pergunta se direciona a você com essa temática, porque você vem ressaltando a importância da juventude revolucionária e seria importante ouvir de você o papel dessa população que contribui tanto para a revolução, né, e que tem pouco espaço na universidade e também no sistema de saúde, né? Lo que ustedes tienen que luchar es por la igualdad de condiciones. Y porque una universidad no se puede meter en ningún momento en la sexualidad de un ser humano. Entonces, no es su papel. La cuestión que está diciendo es que las cuotas están para personas que tienen, por ejemplo, baja rendimiento, baja grana, baja plata y no tienen oportunidad para tener una educación de calidad.
por eso que hay ese tipo de cuotas en nuestra universidad. Pero Entonces, cuotas para y eso estudiantes en general. Lo que no sí. puede haber es cuota para transvesti o no transvesti, o para gay o no gay. No puede ser eso. La universidad no puede entrar en la vida sexual de un ser humano. Aleida. No es su papel. Aleida, Sim. só para você entender o sistema no Brasil para acesso à universidade. Depois que a pessoa termina o segundo grau, quem tem muito dinheiro vai para escolas particulares. Custa 1.500, 2.000, 3.000 por mês. A política de cotas é uma demanda da população negra e da população LGBT. Porque a cotas é para ter mais vagas específicas independente da nota. Pero te das cuenta que no puede haber cuota, que lo que tiene que haber es igualdad de condiciones en el estudio, en la base, que la primaria tiene que ser igual para todos y la pública tiene que tener más calidad que la privada. Si usted tiene una escuela pública que eduque a un niño desde la infancia hasta la juventud, ese niño está en igualdad de condiciones de cualquier otro niño que haya estado en una privada para entrar a la universidad. Pero, entonces no es una cuestión de cuotas, sí, es una cuestión claro, de mejorar la educación básica de la población pero si y dar ahora, oportunidades a todo el mundo en igualdad de condiciones. claro, si ahora no tenemos eso, esa es la pregunta yo creo, si ahora no tenemos esas condiciones, tendremos las condiciones, ¿cómo estamos haciendo? Es las cuotas, y estamos de Pero acuerdo las que no cuotas, debería ser no, que pero las cuotas estas que estamos hablando son por baja capacidad de dinero para también, estudiar, sí, pero no puede ser por la sexualidad de un ser humano. Lo que yo me niego a aceptar es que haya una cuota que tenga que ver con la sexualidad de una persona. ¿Por qué razón? No puede ser. Es que son iguales en todo momento. Es un ser humano, no me importa cuál es su sexualidad. Si tiene capacidad, porque tenga bajo dinero, entra poco dinero, entra a esta, pero no por ser transexual, sino porque él no tiene dinero para ir a la escuela. Y ya, se acabó. Pero no por su sexualidad, es lo que yo me niego a aceptar. Es que eso es discriminatorio. Eso no puede ser de ninguna manera. Uma universidade se vai meter em isso. O que é isso? Bom, isso continua sendo uma política de ação afirmativa e tem contribuído para o ingresso de pessoas transexuais dentro da universidade. E essas pessoas têm feito transformação e revolução também. Vale a pena conhecer mais sobre esse movimento e buscar apoio, né? Buscar apoiar, porque a gente precisa de pessoas revolucionárias como você, apoiando uma causa que é tão importante para o movimento estudantil. Muito bem, Vitor, obrigado. A pergunta foi extraordinária. Nós vamos depois abrir um canal para a gente fazer mais perguntas e conversas com a Aleida. Muito obrigado por hoje. mas eu posso deixar uma coisa clara? Claro, O que ela quis claro. dizer? O que ela quis dizer é que não importa a orientação ou a orientação sexual, seja em qual dos LGBTQIAP+, certo? Desde que o problema está na base. Então, a base do problema é diante da educação. E aí, a partir de você resolver essa educação básica, você vai ter acesso, independente da sua orientação, às universidades. Sim. É isso que ela está dizendo. Apesar que a gente compreende, ela compreende o que a gente está vivenciando, só que não deveria ser a maior questão, isso é a questão da orientação. E sim, o ingresso da universidade por meio da educação básica bem feita, de qualidade. Tudo bem, Certo? Ok, obrigado. Obrigado. Pode chamar o próximo aluno. Agora para o professor. Então nós estamos fazendo um debate aqui, escutando alunos, e nós estamos intercalando com o professor. Vamos chamar o professor Alisson, que é professor de Geografia, e que vai ajudar a gente. Isso. Geografia, sim? Sim, sim. Mas pode se apresentar. Bom, antes de qualquer coisa, agradecer aqui a oportunidade, é um privilégio, uma honra, né? Conhecer a doutora Aleida. Doutora, o tema é um pouquinho espinhoso, mas eu acho que eu não me sentiria feliz em não tratar disso com a senhora. A gente tem vivido uma série de escalada de agressões, né? Sobretudo em relação à América Latina, não só, mas também, né? E isso, na verdade, tem nos trazido alguns temores e algumas situações práticas que nos levam a nos perguntarmos quais seriam os próximos passos, quais seriam as próximas condições históricas, econômicas, sociais que nos esperam, né?
Como é que a senhora entende esse quadro envolvendo o embargo? Quais seriam aquilo que a gente pode entender de modo mais prático, mais específico, da vida cotidiana, das mazelas que o embargo, que o bloqueio imposto há mais de 6 décadas pelo governo americano traz para o povo cubano, para a sociedade cubana, e como isso tem sido enfrentado recentemente por vocês? Nosotros fíjate que como tú dices llamamos bloqueo, no embargo. Sim. Porque en español por lo menos embargarte el derecho a comerciar con ellos es el bloqueo. derecho de Estados Unidos. Es decir, si no quiere comerciar con Cuba, bueno, lo sentimos mucho, pero es su derecho y hay que respetarlo. Lo que no podemos aceptar es que Estados Unidos intente que ningún otro país del mundo comercie libremente con Cuba. Y por eso le llamamos bloqueo. Este bloqueo surge precisamente cuando ellos sienten que sus intereses económicos están siendo dañados. Ellos se robaban todo lo que había en Cuba. Era algo tremendo. Es decir, lo más importante, lo único quizás llamativo que tiene Cuba es que es un gran reservorio de níquel. Y tiene cobalto y hierro, que son minerales estratégicos. Y el gobierno de Estados Unidos, sabiendo perfectamente que el níquel tiene que tener una pureza importante para poder ser vendido en el mercado internacional, lo que hizo fue una fábrica en Cuba, muy buena, buenísima, pero el níquel terminaba con una impureza de un 86%. Por tanto, ese níquel nadie en el mundo lo compraba. Pues no era un níquel con pureza. Ya. ¿Quién compraba ese níquel? Estados Unidos. Y lo compraba a un precio ridículo. Pero ¿qué es lo que le da la impureza al níquel? Es el hierro, el fierro y el cobalto. Y eso significa que se llevaban gratuitamente 2 minerales estratégicos. Así que el negocio era redondo para ellos. ¿No? Bien. Cuando triunfa la revolución, una de las primeras cosas que hace la revolución es nacionalizar todas las empresas. Pues nosotros queríamos darle a la población, y lo hicimos, una salud gratuita. Una salud gratuita es carísima, muy cara. Preparar todo al mismo nivel para todas las personas y que sean atendidos en igualdad de condiciones para un Estado, eso es caro. Pero ¿dónde conseguíamos el dinero? El Banco Mundial no nos iba a dar crédito, y el Fondo Monetario Internacional menos todavía. Entonces teníamos que buscar nuestros propios recursos. Eran muy poquitos, pero había que nacionalizarlo para que esa riqueza pudiera estar en el pueblo y el pueblo usarla en su beneficio. Y ahí se perjudicaron los intereses económicos de Estados Unidos, que siempre nos ha considerado su patio trasero. Es decir, ellos tienen un gran reservorio de petróleo, pero no lo explotan. Usaban el de Venezuela, por ejemplo, que cobraban un barril de petróleo venezolano entre 5 a 7 dólares. Era ridículo. Con eso está asfaltada todas las calles de Washington, todas. Bueno, Venezuela cambia su sociedad y les dice: ahora tienes que pagarme el petróleo al precio del mercado internacional. Los venezolanos entonces son muy malos, porque imagínate, le quitaron el petróleo a los gringos. Ese es el kit de la cuestión. Es decir, cada vez que un pueblo decide ser dueño de lo que produce, el gobierno de Estados Unidos se siente económicamente perjudicado. Y ahí vienen las consecuencias. Se trata de castigarnos. ¿Por qué? Porque si el ejemplo de Cuba se replica en otros países, ellos estarían muy graves. Fíjate lo que pasó con Chile, con el cobre de Chile. Ellos se lo robaban igual. Y entonces llegó Allende y nacionalizó el cobre. Ahí se armó ya la de Troya, ¿no? Porque ellos no pueden permitirse ese lujo de perder lo que están robando. Y después lo van a pagar ellos. No, hombre, no. Jamás. Y eso es todo. Esa es la cuestión. Cada vez que hacemos algo que perjudique de alguna manera esos intereses económicos, ellos tratan de castigar al país. Ahora está Trump en el poder y está para mí un poco loco, la verdad, ¿no? Yo no quiero faltarle respeto a nadie, pero a mí es que ese señor es casi impresentable, porque un país tan poderoso como Estados Unidos, ¿cómo se va a poner
a exigir aranceles a distintos países del mundo, pero es que más hasta los canadienses, que son sus socios históricos. Sí. Es una locura total. Los mexicanos, los pobres, han pagado el Tratado de Libre Comercio famoso ese. México era productor de petróleo, hoy importa petróleo. México era productor por excelencia de algodón, hoy importa algodón. Entonces, maíz, más de 50 clases de milio que tiene México. Y hoy está importando harina de maíz, harina. Entonces, ¿hasta dónde llegó el Tratado de Libre Comercio? Y así y todo. Así le ponen aranceles también a México. Está loco, tiene que estar loco, pero además el 80% de toda la mercancía que circula dentro de Estados Unidos es China. Es China, tú lo ves, made in China, made in China, made in China. ¿Cómo te vas a fajar con ellos? Pero además, si los chinos exigieran a Estados Unidos que le pagara en oro, en directo, todo lo que ellos tienen invertido en la economía estadounidense, no lo podrían pagar nunca. Están jugando con fuego como si fueran Superman. Se creen que son Superman, de verdad, ¿no? Una cosa así. Esto es horrible, de verdad. Van a pagar mucha gente por culpa de Trump, porque la gente más rica de alguna manera se las resuelve y se las arregla. Pero los pueblos son los que siempre pagan las consecuencias. Porque el rico dice, voy a cerrar la empresa, y se quedan cuántas personas sin trabajo. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a vivir? Entonces, claro que es preocupante esa situación. Pero mi papá decía siempre que no hay que tener miedo ante estas cosas. En primer lugar, porque, por ejemplo, Brasil es un país autosuficiente. Si Brasil pudiera trabajar toda su riqueza en beneficio de su pueblo, este pueblo viviría por allá arriba. Porque es un pueblo que tiene, es decir, un país que tiene de todo, todos los climas, tiene todas las tierras diferentes, riquezas minerales, pero sobre todo fertilidad. Bueno, estamos aquí, esta tierra quiere decir tierra fértil, ¿no? Me dijeron que Uberlandia significa tierra fértil. Entonces, ¿por qué va a carecer un solo brasilero? ¿Por qué va a tener problemas un solo brasilero? Eso es duro, es muy duro enfrentarse a esas realidades. Cuando fui ahora a las cocinas estas populares, se dice, pero señor, ¿qué es esto? ¿Cómo es posible? Cuando tú vas a las favelas, por ejemplo, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? No hay ninguna justificación para esto. Es un país que puede ser autosuficiente perfectamente bien con todos los alimentos que produce para el mundo. Doutora, posso dar mais uma? Doutora, como é que a senhora enxerga a relação do povo cubano com essas reformas que nos últimos anos se acentuaram, né? A questão propriamente da limitação dos mandatos presidenciais, algumas liberdades adicionais. Em 2019 houve uma nova Constituição aprovada. Como é que o povo cubano encara isso? E se a senhora percebe que a revolução é um fato histórico, mas ainda existe no meio do povo cubano a essência da revolução? A senhora acredita que isso existe, que esse espírito, na verdade, essa vontade de seguir resistindo ao estrangulamento que o bloqueio impõe? ¿Tú crees que si no existiera nosotros podríamos aguantar todo lo que estamos aguantando? Não, imagino que não. As novas gerações, a senhora sente isso, né? En las nuevas generaciones no es que ellos tengan problemas, no. Es que hemos tenido nosotros problemas en educar a las nuevas generaciones. Nos hemos descuidado en el trabajo ideológico y nos hemos descuidado muchísimo com os muchachos. Então deixou de fazer o trabalho ideológico, educá-los para continuar o pensamento da revolução. Isso. En eso hemos fallado en algunas situaciones, porque todavía hay muchos jóvenes en Cuba trabajando y dignos. Yo te digo, a veces uno siente como que se te está cayendo algo encima, ¿no? Por las cosas que puedes ver en la población que nunca habías visto antes. Por ejemplo, alguien vendiendo medicamentos. ¿Cuándo en la vida? ¿Cuándo en la vida en Cuba, en la revolución, se vendió un medicamento en la calle? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es inadmisible, inadmisible. Pues es la vida de un ser humano, señor. Usted no puede lucrar con el dolor ajeno. No puede ser.
¿Qué clase de tipo es este? Ujú. No es mío. No es de los que yo identifico como pueblo. Sí. No puedo. Usted puede vender alimento de perro, usted puede vender comida si quiere, puede vender ropa si quiere. A mí eso no me molesta. Ujú. Pero medicamentos, no. La vida. ¿Qué va? Ahí sí que no entro. Ujú. Entonces, son situaciones que te golpean, ¿verdad? Ujú. Que tú estás viviendo en este momento y te golpean. Pero a la misma vez, por ejemplo, me fui hace un tiempito a Guardafrontera, a las tropas, jovencitos. Oye, qué orgullo, qué orgullo estar con esos muchachos, verlos ahí con esa fuerza, ¿sabes? Ese valor extraordinario en defender su pueblo y su revolución. Eso te llena de fuerza otra vez, una cosa impresionante. O cuando te vas, por ejemplo, a una de las provincias y te encuentras que un grupo universitario que está estudiando, por ejemplo, fisiatría, así que darle fisioterapia, en sus horas libres de descanso se van a trabajar con la comunidad y a los más viejitos llegan y le dan masaje, le estimulan. Oye, eso te llena de orgullo. Eso de verdad, a mí por lo menos me hace tener 10.000 veces más confianza en mi pueblo, de verdad. Esas son cosas impresionantes que hemos formado a pesar de todos los problemas. Es verdad que cuando hay crisis económica, hay crisis de valores, se pierden muchos valores, la gente un poco que se cansa, que se doblega, pero la mayoría no. Óigame, en Matanza, por ejemplo, la población la está pasando dura. 32 horas sin luz, sin energía eléctrica. Y usted va a Matanza y le pregunta a la vieja, mi vieja, ¿hay electricidad ahora? Mi hija, no sé, mira a ver. Usted queda así como dice, coño, ¿cómo aguanta esto? Porque, yo sé, yo estaría a lo mejor gritando de desesperación. Pero usted tiene confianza en el futuro. Esa es la cuestión, es decir, hay confianza en el futuro. No tenemos ya a Fidel. Eso es innegable. Si yo lo extraño, lo que tú no te puedas imaginar, porque ese era mi papá también. Extrañar es sentir muita falta, sentir saudade. A gente fala saudade. Esa es la palabra más linda en portugués. Saudade. Aleida, mas deixa eu interromper, senão a gente não consegue cumprir o horário aqui. Então, agradecer ao Alisson. Bueno, pero la cuestión es seguir resistiendo, no nos queda otra, pero discutir a nivel de pueblo todas las leyes, todas las reformas, todas las cosas que se van a hacer, tiene que aprobarla el pueblo. Y eso es una de las cosas que la Revolución Cubana ha mantenido hasta hoy. Tuvimos un problemita con ETEXA, que es la empresa de comunicaciones, que de un día para otro sacó una ley rarísima ahí y hubo una clase de protesta, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes llevaron la batuta en la protesta, hubo que escucharlo, hubo que atenderlo y hubo que resolverlo. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú tienes esa respuesta con el pueblo tiene confiança en que sim se puede. Sim se puede. Sim se puede. Obrigado, Alisson. Obrigado. Enquanto a gente vai recebendo a próxima aluna, o Brasil ele tem dois grandes pilares de injustiça, que é a escravidão e o latifúndio. Então, no Brasil, quem é muito rico e quem não tem nada é igual nas cozinhas comunitárias. Nós sempre tivemos uma elite, eu penso que em Cuba até a Revolução era parecido, que primeiro era jogava junto com Portugal, depois com a Inglaterra, depois com os Estados Unidos. Nós temos uma elite vendida aos interesses internacionais. É por isso que mesmo num país tão rico, com tanta terra, não sobra nem vagas na universidade, nem médico, nem saúde, nada. E as mulheres da periferia, grande parte delas negras, pobres, muitas delas analfabetas, elas fazem de tudo para garantir um prato de arroz com feijão para meninos da periferia. Mais uma estudante, se apresente e faça a sua pergunta. Boa tarde, Aleida, me chamo Camille, sou futura estudante de medicina e eu gostaria de saber de você, como médica, fez várias missões humanitárias, qual dessas viagens mais te marcou e como você, dá até vontade de chorar, porque você viveu aquilo que eu tenho vontade de ver um dia, de levar a medicina para onde não tem. E para mim é um privilégio muito grande por estar escutando de você a sua experiência com isso.
Para mí fue hermosísimo, de verdad. Bueno, en primer lugar porque soy hija de un internacionalista, ¿no? Entonces, yo tengo un compromiso social importante en ese sentido. Pero lo más importante es que me eduqué en Cuba. Y desde que tú te educas como médico en Cuba, te forman de esta manera. Es decir, primero hay que tratar siempre la prevención de una enfermedad. Es más fácil prevenir que tener que curar. Por tanto, eso es básico en el sistema de salud cubano, prevención. Después, carácter abierto y gratuito para toda la población cubana, sin distinción, ni raza, ni sexo, ni nada. Nada. Es un ser humano y se trata. Punto. Y después, con carácter internacionalista. Pues nosotros tenemos el privilegio, como ustedes, de ser hijos de africanos y españoles, ustedes de africanos y portugueses e indígenas. Y nosotros solo, los indígenas nuestros casi desaparecieron y nos dejaron solo la cultura afro-española y un poquito china, que entró después de los chinos. Entonces, en ese sentido, tenemos un compromiso muy grande con África. De alguna manera nosotros tenemos que devolver todo lo que hemos recibido de ellos. Y en ese aspecto fue las primeras misiones, precisamente en Argelia, fue la primera misión médico-cubana. Y después ya ahí se empezó a expandir por todo el continente africano. Hoy, por ejemplo, nosotros somos capaces de hacer los medicamentos retrovirales contra el SIDA, el HIV. Contra AIDS. Ajá. Y ese medicamento lo donamos a también la mayor parte a OMS, la Organización Mundial de la Salud, para que se aplique en África, porque tienen como 46 millones de pacientes con SIDA. Entonces, lo damos... Tudo doado. Foi dado y doado para esos países. Donado. Sí, África no puede pagar. Sí, sí. Eso es donado. Pero, de alguna forma, también, bueno, ha sido muy lindo esa cooperación, porque además hemos aprendido mucho, fíjate. Lo más importante de la cooperación internacionalista no es solo lo que tú das, sino es lo que tú aprendes en esa formación. La primera para mí fue Nicaragua. Y fue una experiencia tremendamente difícil porque yo no estaba acostumbrada, por ejemplo, a médicos privados y que iban una horita o dos al público y después se iban para su consulta y dejaban al paciente ahí, no importaba lo que le pasara. Así. Eso era imposible de aceptar. Y después fue Angola, en guerra también, porque Nicaragua está en guerra, Angola también. Y fue muy dura la experiencia en Angola, al punto tal que yo digo, de verdad, Frei Beto se pone bravo conmigo a veces. Por eso, porque yo soy atea total, no tengo creencia ninguna. Pero yo siempre digo que si Dios existe y permite todo lo que yo vi en África, coño, es racista por lo menos, porque vaya, es que no se puede, caballero, de verdad les digo, es muy difícil esto. Una niña caminando llega con 1,5 gramos de hemoglobina y yo le mando a poner un paquete de células hoy inmediato y el técnico me la mata porque me la pone fría, congelada la sangre, no la pude sacar del paro. ¿Entiendes? Esse tem tipo... que fazer uma transfusão de sangue porque tem baixa hemoglobina e aí não consegue. Le mandé a poner un paquete de globular. Sí. Y cuando él se lo puso congelado y me la mató. Se pôs congelada e matou essa criança. Pero fui yo la que lo indiqué. Eso me quedó a mí encima. ¿Entiendes? Foi ela que foi responsável. Es una cosa brutal. El niño, padre venir con 4 o 5 niños muertos por el cólera. Y no pasa nada. Y un niño con asma, por ejemplo, y mando las indicaciones a la enfermera. Pero la enfermera no canalizó venas, me lo dejó morir. Casi la mato ese día, porque te juro que le fui para arriba. El otro día, el pichón de portugués, que era el director del hospital, un filho de puta, perdón, pero me vino enseguida a decir, ¡ay! ¿Qué pasó con la enfermera? Y digo, que si se me pone delante, le voy a dar un piñazo que la voy a incrustar contra la pared. Porque yo vengo, a kilómetros de distancia vengo yo a tratar de salvar vidas de niños, porque ya me los dejé morir. ¿Qué es eso? Que ela quer salvar a vida, mas a enfermeira não ajuda. No puede ser esto, de ninguna manera. Y así cosas que tuve que enfrentar y ver.
y a la misma vez también aprendí mucho, E mucho. ao mesmo tempo aprendeu muito. Porque los niños son una cosa maravillosa, ¿no? Y yo tenía, por ejemplo, a Celso. Celso era un niño tuberculoso. De 5 años tenía Celso. Y cada vez que yo llevaba al hospital, él salía de la sala de tuberculosos a esperarme con el paño que usan las africanas para ponerse a los niños en las costas, a las crianzas en las costas. Tecido para pôr as Sí, crianças nas es un costas. paño cualquiera, pero se lo amarran, ¡fu! Da. Sí. Y ella, la mamá de Celso, me enseñó a amarrarlo porque Celso quería que yo le diera un paseíto por el Una hospital. Entonces yo me ponía el paño a Celso en las costas y salía por la periferia del hospital a dar una vuelta al niño. Y otra vez el director del hospital casi me quería comer, porque yo, según él, me estaba burlando. Digo, ¿cómo me voy a estar burlando, señor, si ella es la que me enseñó, la mamá, la madre, es la que me enseñó a ponerme el paño porque la crianza quiere, él es feliz con eso? Y era verdad, la sonrisa de Celso era así, unos dientes blancos brillando, así mirándome con unos ojitos. Eso me daba una fuerza tremenda todo el día. Todo el día podía enfrentar todas las calamidades por Celso. Entonces, en Angola, aprendí algo muy importante. Una, no acepto nadie que me hable de racismo. No lo acepto. A mí nadie me puede hablar de racismo porque no puedo entenderlo. Simplemente no soy capaz. Não entendi. Ela não entende porque as pessoas possam taxar ela de racista, sendo que ela não aceita isso de jeito nenhum. Certo. El racismo para mí no puede ser. Es algo condenado. Sim. Y lo otro es el colonialismo. Porque Angola sufrió toda su vida una colonización brutal por los portugueses. Estão sofrendo as consequências Y da está todavía sufriendo las consecuencias. Entonces, nadie me puede hablar de esas dos cosas a mí porque no las puedo aceptar de ninguna manera. Por eso te digo que las misiones internacionalistas te hacen crecer y te hacen aprender un montón de cosas. Con las parteras quichua aprendí de verdad lo que era un parto fisiológico. Com as parteiras indígenas Quichua, ela aprendeu muito sobre Aprendí lo que era un parto fisiológico. como que era um parto fisiológico. Porque eso, mijita, no se aprende en los libros de texto de Ah, medicina. sí. Hay que verlo a una partera indígena hacer su trabajo. Lo único que logramos nosotros es que usara el hilo, el filo que usa para fechar el cordón umbilical, que lo usara estéril, ¿no? Fue lo único que cambiamos. Y la tisera que Sim. después era Tesouro. estéril también, ya. Todo lo demás como ella lo hacía. Y aprendimos con ella muchísimo. De medicina tradicional, tú no te puedes imaginar las cosas que yo he aprendido con las poblaciones autóctonas. E perdimos muito, sim, em Brasil. No, y el problema de América Latina en É general verdade. es que no respetan a sus mayores, porque esas son nuestras poblaciones autóctonas. ¿Tú sabes cuánto nos pueden enseñar? ¿Cuánto tienen que dar esas personas a tratar mejor la tierra, a respetar a los animales, a respetarte a ti como ser humano, a no tener que vivir pendiente de la última moda cuando se puede vivir tranquilamente amando la naturaleza? Son tantas cosas que nos pueden mostrar y que nosotros, desgraciadamente, no escuchamos. Gente, eu vou ter que ser chato de novo, senão a gente não cumpre a agenda, porque a coordenação pediu pra gente terminar o mais rápido possível. Agradecer a Camille, né? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que foi uma das mais gostosas de responder, porque a gente ficou sabendo um pouquinho mais da vivência história. dela, sim. Muito obrigado. Obrigada a vocês, a Leida, também nossa conversa. E eu ainda vou lembrar quando estiver formada e praticando. Vou lembrar. Obrigada. Aún vai acordar-se. Sí, sí, ya entendí. Enquanto a Amanda vai entrando aqui, que é a próxima estudante, eu lembrei de uma mística que a gente fez com militantes de Sem Terra, padres, e aí a gente estava fazendo uma avaliação da dureza da luta e da quantidade de frustrações e de coisas ruins, de tropeços, e cada pessoa tinha que contar por que ela não desiste da luta. Eu lembrei isso agora que eu me emocionei várias vezes, e aí eu lembrei disso. Ele falou que a solidariedade é um vírus que transmite. Se a gente ficar perto de uma pessoa que é muito solidária, você acaba pegando isso e você não consegue abandonar isso. Eu estou sentindo cada menina que vem aqui
esse vírus está sendo transmitido. Aí depois ele completou, só que tem um antídoto para a solidariedade, que é o egoísmo. Tem gente que é tão egoísta que ela não pega, mas pelo que eu entendi aqui, todo mundo que está assistindo está pegando o vírus, e eu já vou deixar aqui esse vírus que vai trazer muito resultado. Muito obrigado. Agora é a Amanda. Está sembrando semillas para nosso futuro, sim? Oi, tudo bem? É um prazer. Meu nome é Amanda. E a minha pergunta é que todo mundo fala do seu pai, né? E ele faleceu, você era muito novinha ainda. E a sua mãe foi uma guerrilheira, foi uma mulher que te criou muito forte. Eu queria que você explicasse como revolucionária, como foi ter sido criada por uma revolucionária. Mira, mi mamá al fin logramos que escribiera un libro que se llama Evocación, mi vida al lado del Che. Se hizo en italiano, en la primera edición se hizo en Italia, y el título ellos la cambiaron porque era nada más Evocación, y ellos pusieron mi vida al fianco del Che, ¿no? Mi vida al lado del Che. Pero bueno, de todas maneras va bien. Es un libro para mí precioso. Yo era una buena lectora de novelas románticas. Ya ahora no tengo tiempo, pero cuando era jovencita me encantaba leer novelas, no Corinto Tellado, es horrible, no. Pero novelas románticas modernas muy bien hechas, que además sexualmente tienen enseñanzas también, es importante. Pero bueno, ahora ya no tengo mucho tiempo, pero ese libro de Mami de Evocación me encantó, de verdad. Primero porque, a ver, cuando muere mi papá, mi mamá se queda con 4 niños. Yo era la mayor y tenía 6 años. Y después está Camilo con 5, Celia con 4 y Ernesto con 2. Entonces, era demasiado chiquitos todos. Y apenas conocíamos a mi papá, ¿no? Porque había estado muy poco tiempo con nosotros. Entonces ella se tomó la tarea de enseñarnos quién era nuestro papá desde pequeño, a respetarlo, a admirarlo. Y ella no hablaba de ella nunca, ¿no? Era mi papá siempre. Y el bueno siempre era papi. Ella era la que nos castigaba, la que nos regañaba, pero el bueno era papá. Y así fuimos creciendo y adorando a papi. Y ella nos enseñaba también a leer cosas de él. Por ejemplo, cuando yo tenía 16 años, ella me da un manuscrito. No me dice quién lo escribió. Y yo comienzo a leer el manuscrito. No, qué muchacho aventurero, no sé qué. No, está bueno, no, hombre, está. Y bueno, espérate un momento. Es de mi papá. Y fue un escándalo aquello, porque ya yo me había casi enamorado al muchacho aquel por su manera de ser, su manera de ver el mundo, y resulta que era mi papi. Y entonces fue una experiencia muy linda para mí, porque me acercó mucho a él como ser humano. Y ella fue todos los días de la vida tejiendo ese amor con paciencia, a pesar de su ausencia física. Nosotros nunca lo extrañamos porque siempre estaba presente. Nunca sentimos saudades porque ela sempre estava presente de alguma forma. Dele, siempre, él estaba siempre porque ella lo traía consigo, ¿no? Así crecimos, pero también mi mamá, mira, cuando muere un compañero de lucha, los otros compañeros intentan suplir la ausencia. No pueden hacerlo físicamente porque tienen sus propias familias. Y entonces, ¿qué hacen? Bueno, los muchachos necesitan tal cosa. Y mi mamá era un bastión, pero un bastión inexpugnable, ¿no? No había quien rompiera aquello, porque ella decía no, ningún tipo de privilegio. Todo igual para como todos los niños cubanos. Y no nos permitía ni la más mínima diferencia. Entonces, nos educó en ese sentido muy estricta y sin permitir ningún privilegio, jamás. Y eso nosotros se lo tenemos que agradecer siempre, porque si hoy somos hombres y mujeres socialmente útiles, es gracias a ella, a esa fortaleza, a enseñarnos a amar a nuestro padre, pero también a conocerlo y a leerlo y a tenerlo presente todos los días de la vida. Hubo un personaje en mi vida, ya yo que soy la mayor del grupo, muy importante también en mi formación, y fue Fidel, porque él fue la imagen paterna que yo encontré.
Y de verdad fue para mí un padre sustituto. Él nunca lo quiso así. Porque, no, tío, esas cosas, era muy estricto porque él amaba a mi papá en el sentido de amistad. Bueno, imagínate que una de las últimas veces que hablamos, yo le estaba preguntando, a ver, tío, cuéntame alguna discusión que tú hayas tenido con mi papá. Y me dice, bueno, cuando caímos presos en la cárcel de México, todos, yo di la orientación de que nadie podía hablar de su formación política. ¿Qué crees que hizo tu papá? No solamente demostró que era comunista, sino que se puso a discutir con el esbirro de la cárcel sobre la personalidad de Stalin. Resultado, a todos nos dejaron libres excepto a tu papá, por prorruso, por prosoviético. Y yo fui a discutir con él porque él había incumplido una orden directa mía. Y bueno, ¿y qué pasó? Le digo. Me dice, cuando llegué a la cárcel me di cuenta que tu papá no sabía decir mentira ni aunque le fuera la vida en ello. No había nada que discutir, mía. ¿Qué voy a discutir? Y eso fue una cosa linda porque además él empezó a hablar de mi papá y yo me empecé a sonreír y él me dice, ¿tú de qué te estás riendo? Digo, tío, tú no te das cuenta, pero estás hablando de mi papá como si él estuviera presente. Y él se quedó muy serio y me dijo, no, es que tu papá está presente. Entonces, ese tipo de cosas también te dan una posibilidad de asumir compromisos con tu pueblo, con tu gente, ¿no? Porque sientes el calor de estos seres humanos extraordinarios, la forma en que te tratan, como el tío conmigo era como si yo fuera una adulta a veces, ¿no? Una cosa impresionante. También nos fajábamos, ¿no? También discutíamos. Porque, por ejemplo, cuando nació mi hija mayor, él quería que yo le pusiera a la niña Victoria, porque ella nace el 21 de diciembre de 1988. Y nosotros firmamos digamos que el fin de la guerra en Angola, la liberación de Namibia y la terminación del apartheid, el día 22 de diciembre lo firmábamos. Y él me fue a ver el mismo día 22. Y entonces era una victoria para Cuba, ¿no? Porque Cuba retiraba sus tropas de Angola y le daba la independencia a Namibia y el final de la apartheid. Y entonces era una señora victoria y él quería que mi hija se llamara Victoria. Pero el padre de mi hija estaba en África, estaba en Angola precisamente. Y él era un tipo bastante bromista, ¿cómo se dice eso en portugués? Piadista, engraçado. Y me había dicho, no, si es varón, tú le pones Ernesto porque es lo que habíamos pactado. Pero si es niña, yo le pongo el nombre. Y para mortificarme a mí, sabiendo que me gustaban los nombres castizos, puso un nombre anglicano, que es Estefanía. Pero bueno, es un compromiso. Y ya yo había dado mi palabra. Y mi tío estaba y dice, no, pero se tiene que llamar Victoria. Que no, tío, que se llama Estefanía. Pero ese nombre es muy feo, tiene que ponerle Victoria. Y hay una foto de mi tío así con el dedo señalando a la niña, ya cuando se cansó de discutir conmigo, y le dice, ojalá no saques el temperamento de tu madre. Tomara que você não tenha a natureza de sua mãe. Mira la espalda y se fue molesto conmigo. Pero después, un tiempo después, él habla por teléfono conmigo y siente la voz de Fanny. Y me dice, la niña del nombre feo ese anda por ahí, ¿no? Y digo, sí, está aquí. Me dice, bueno, dile a ver si quiere hablar conmigo. Y él escucha que yo le digo, Fanny, ¿quieres hablar con tío Fidel? Y él me dice, no, tío, no, yo soy su abuelo. Fanny, ¿quieres hablar con abuelo Fidel? Y ella dice, sí, y en su media lengua hablaron un rato ahí por teléfono, qué sé yo. Al otro día, cuando voy al círculo infantil, un rato es un momento, a buscar a Fanny, la seño, la maestra del círculo, sale muy preocupada y dice, mira, Fanny es una niña inteligente y todo. Hoy dimos la clase de los abuelos, ¿no? De la familia. Y ella insiste en que tiene 3 abuelos. Y yo le digo que solo hay 2 abuelos. Y digo, ay, discúlpeme, señor, es que anoche ella habló con Fidel y Fidel le dijo que era su abuelo. Tiene 3 abuelos. O sea, no. Sí. Así.
Ese tipo de vida y contacto con ellos también nos hizo ser mejores seres humanos. Y tratar por todos los medios de cumplir con ellos, ¿entiendes? Que se sintieran orgullosos de nosotros, como sus hijos. E isso é o que intentamos fazer sempre. Muito bem. Amanda, eu vi 2 lágrimas saindo aqui do Você foi a única que tirou. Todas tiraram de mim, né? Mas você conseguiu tirar da Leida. Parabéns. Muito obrigada, viu? Leida, foi um prazer. Obrigada, gente. Enquanto vem o professor agora que vem, né, pro Thiago, tem um post da internet que fala que foi seu pai que deixou para vocês. Eu quero ver se é isso mesmo. Queridos filhos, cresçam como bons revolucionários. Lembre-se de cada um de nós. Sozinho não vale nada. Sobretudo, sejam sempre capazes de sentir profundamente qualquer injustiça cometida contra qualquer em qualquer parte do mundo. Essa é a qualidade mais hermosa de um revolucionário. Eu tenho só duas coincidências com seu pai. Assim. Eu tenho bronquite desde pequeno e eu vou ter 5 filhos, porque teve 5 filhos também. Né? E assim, eu posso ser até um mau marido, minha esposa está ali, mas eu sou um bom pai. Eu quero ser um bom pai, me esforço para ser um bom pai. Eu tenho certeza, minha fé é muito pequenininha, mas se Tchê estiver por aqui, ele deve estar muito orgulhoso de você. Deve estar assim, ele deve estar assim, muito encantado com a filha dele, vindo para Uberlândia, rodando o mundo inteiro, para distribuir solidariedade, estimular a juventude a lutar. Mira, muchacho, então, mi papá me llevaría contra la pared. Ay, no, muchacho, no era fácil, además, era mi papá, entonces iba a exigirme siempre más. Mucho más. Ele estava orgulhoso já, mas hoje ele já estaria chorando igual eu aqui, até mais então. Agora o Thiago, professor, militante. Né? Primeiro é um prazer estar diante de você, senhora, da forma como preferir. Obrigado pela humildade, obrigado pela simpatia, é impressionante, a gente vai finalizar na minha fala, então tinha muitas coisas para perguntar. Mas existe uma frase de um filme chamado Amélie Poulain, e ela diz o seguinte: são tempos difíceis para os sonhadores. Então eu tenho 2 perguntas. Primeiro, o que é ser um revolucionário hoje? E segundo, quais são os desafios para os socialistas, para os comunistas? O que é ser um revolucionário no século XXI? Ser revolucionario, dice Fidel, que lo dijo muy bien, es cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Eso es revolución y por tanto ser revolucionario es quien hace esos cambios. Después es respetar a todos los seres humanos, no hacer nunca nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Es un principio inviolable de un revolucionario. La ética revolucionaria es fundamental para poder existir. El respeto al pueblo, por supuesto, siempre escuchar a la gente e identificarte con los problemas reales que pasa el pueblo. Yo siempre digo que puede haber intelectuales de izquierda maravillosos, muy competentes, pero si no están en la base, si no son palpados por el pueblo, no se reconocen. Y si no se reconocen, no existen. Y eso es un serio problema con la izquierda latinoamericana en general. Porque primero nos damos el lujo de dividirnos por pedacitos. Este por aquí, este por allá. En vez de buscar objetivos comunes. ¿Qué queremos para las nuevas generaciones? ¿Qué queremos para la nueva sociedad? Entonces, si buscas esos objetivos comunes, obviamos los problemas internos y vamos a unir fuerzas para lograrlo. Porque sin fuerza de pueblo no se logra nada, absolutamente nada. En ese sentido estamos todavía muy atrás como izquierda. Es decir, cuando desaloja a un campesino, cuando un trabajador es expulsado de su fábrica, cuando cierran una fábrica, la izquierda tiene que estar ahí, al pie del cañón, con su pueblo, con su gente, y ayudar en todo lo que sea posible. Eso es un verdadero revolucionario. Lo demás es caricatura, realmente. En este momento que estamos viviendo, es muy difícil la situación. No es nada fácil para nadie. Pero en Cuba, por ejemplo, la situación económica es brutalmente difícil. Eso es real. Y hay gente que ha claudicado. También es verdad. Pero bueno, a mayor parte del pueblo ahí seguimos. En pie de combate y de resistencia.
y además con confianza en el futuro, que es lo mejor. A veces no sabemos cuándo va a llegar ese futuro, pero no importa, ahí seguimos de pie. Y eso te da una fuerza tremenda para seguir viviendo, ¿no? Tenemos retos extraordinarios. ¿Sí? Tenemos desafíos. Primero, hay que romper ese tipo de comunicación que existe, en lo cual los muchachos se nos van pensando que van a vivir el sueño dorado, que van a ser de ahora para mañana, van a tener un carro, casa, dinero, qué sé yo, porque eso es lo que le vende el enemigo todos los días, y nosotros nos descuidamos en ese sentido. Es cierto, hay que combatir mucho, pero con los mismos medios, y aprender a utilizar esos medios. A veces la gente que nos llamamos de izquierda usamos mucho lenguaje, digamos que científico, altanero, académico, y no llegamos a la gente. O sea, a un indígena tú no le puedes hablar de Marx o Engels, porque ¿qué le importa a ellos Marx y Engels? Y a un trabajador tampoco. Tú tienes que ir al nivel de la persona y llevarle el mensaje que tú quieras, pero con sus palabras, que ellos puedan entender eso. Yo no puedo hablar de plusvalía con un campesino humilde, no puedo. Yo tengo que explicarle, si usted cultiva esto y le están pagando esto, le están robando, le están robando. Ah, si usted quiere, podemos ver si hacemos una cooperativa, unimos fuerzas y metemos el producto con un poquito más de calidad y nos tienen que pagar más, ¿no? Si ese tipo de cosas ellos lo pueden entender perfectamente bien, pero ¿qué haces haciendo un manuscrito, un panfleto? ¡Wow! No lo entienden y estamos perdiendo terreno. La cosa importante es, si estamos hablando, por ejemplo, de una sociedad diferente, ¿de qué estamos hablando? Ah, de una salud pública. Bien, vamos a conquistar médicos que vayan a hacer el servicio público a los lugares, por ejemplo, que ustedes tienen por aquí, esta que le llaman Fidel Castro. Ahí mismo, ahí se puede hacer un consultorio y por lo menos una vez a la semana vas a un médico a dar consulta y ve a los pacientes. A lo mejor no podemos resolver todos los problemas, pero los podemos encaminar, los podemos ayudar, pueden sentir que estamos ahí, ¿entiendes? Eso es lo que ellos necesitan. Educación, bueno, vamos a hacer pequeñas aulitas, como hay una de las cocinas que visité, que tiene una pequeña clase ahí, la quieren hacer mejor todavía, perfecto. Los niños tienen que gustarle la escuela, no puede ser una cosa encerrada. Tenemos que mostrarle la escuela con la naturaleza. Los niños pequeñitos tienen que acostumbrarse al despego de los padres y a sentirse amados en su escuela y sentir eso suyo. Todavía tenemos muchas cosas que hacer en ese sentido, aún en Cuba. En Cuba, yo tengo una escuela en Cienfuegos que se llama Guerrillero Heroico, es decir, mi papá. Y son espectaculares esos muchachitos. Ellos se ponen, por ejemplo, una boina, van a la escuela, son los únicos pioneros en Cuba que usan boinas, ¿no? Sí. Y tienen una estrellita que cambia de color según el colectivo lo acepte o no. Ah, ¿qué te parece? Una cosa extraordinaria, sí, porque el colectivo de pioneros discute, no, tú fuiste a trabajo voluntario, tú no fuiste, no, tú no cambias color la estrella. Ah, tú ayudaste a esto, fuiste a lo otro, viste a los viejitos que fuimos afuera a su casa y los ayudaste, tú cambias de color, sube. Y así son cosas que a ti te impresiona eso, los muchachitos aman su escuela, la aman. Yo les enseñé ahora una canción que una profesora me enseñó a mí cuando era pequeña, la profesora de música, hizo una canción a mi papá. Y yo se las enseñé a ellos y ahora la tienen de himno a la escuela también. Y es lindo eso, porque es un momento bien especial, ¿no? Emotivo. Pero yo cojo a los compañeros de la Unión de Jóvenes Comunistas, de ahí de Cienfuegos, y les dije, caballero, trabajo voluntario, arreglar el preescolar. Vamos a buscar pintura y vamos a hacer las paredes, porque es un cuchitril, es una aulita pequeñita, lo que tienen como para 30 muchachos. Y yo, no, vamos a hacer, por ejemplo, un mar,
pintar un mar, un océano, que haya un delfín por ahí dando vueltas. Si cuando el niño entra al aula, le encante ver su aula, comparta la alegría de estar ahí con sus amiguitos. Eso hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que trabajar todavía mucho en eso, en la educación en Cuba también. Mejorar la calidad de la escuela, que los niños se sientan felices. Nosotros abusamos mucho a José Martí, el apóstol de la Revolución Cubana. Y José Martí tiene cosas espectaculares. Por ejemplo, él decía, un niño no le puede pegar, golpear a una niña ni con el pétalo de una rosa. Não se pode bater em nenhuma criança, nem com uma pétala de uma rosa. A uma niña, fíjate. A uma niña. Un homem o un menino a una menina no se puede. Eso es fundamental en la educación de las nuevas generaciones. ¿Ya? Entonces, Martí decía también, el niño tiene que aprender a producir desde pequeñito. Decimos agros en la escuela, ¿sí? Para sembrar cositas sencillas, un poco de tomate, un poco de cebollino, ese tipo de cosas que puedan mejorar también la calidad de la comida a la hora de elaboración, porque no veo, la comidita en la escuela está de madre, está malísima, malísima, pero bueno, es la que hay. Entonces vamos a tratar de mejorarla así, ese tipo de cosas. Bueno, tenemos todavía muchas cosas que trabajar, que rescatar, cosas que se han ido perdiendo. Y no nos podemos dar ese lujo nunca. Entonces hay que trabajar todo el tiempo y cumplir con estos retos que nos está poniendo la vida. Es la que nos lo está poniendo, ¿no? Y ver cómo avanzamos. Pero siempre hay que avanzar. Nosotros decimos para atrás ni para coger impulso. Muito bem. Tiago, você pode ficar aqui, porque nós vamos encerrar. Não tem mais, né? Já terminamos já todas as pessoas que vão fazer perguntas. Mas assim, eu estou muito emocionado de verdade, porque a vida é muito dura, então momentos como esse ajudam a gente a animar para frente. Mas eu queria que você falasse, acho que todo mundo depois pode ajudar a gente a terminar, né? Então é um momento de poder despedir do podcast, mas eu queria que você contasse do seu coração, quem foi Tchê para a filha do Tchê? O que vai encantar as pessoas que vai assistir o podcast? Quem foi Tchê para a filha dele, né? Para nós ele é um mito extraordinario. Fala un poquito do papá. Ya te dije que a papá yo lo conocí por mamá, por él. Y desde muy pequeña lo adoré. Decía adoración por mi papá. Un respeto extraordinario, una admiración extraordinaria. La gente a veces me dice, ¿tú no sientes que te abandonó? Porque él se fue y tú eras pequeñita. Y yo, pero mi papá no se fue a otro planeta. Mi papá fue a luchar por un mundo mejor y yo estoy dentro de ese mundo. Si él lograba el objetivo de una Bolivia independiente, Argentina era el próximo camino, seguro, él era argentino, nunca lo negó. Entonces, Argentina era el próximo camino. ¿Es usted saber cómo hubiera sido el mundo para nosotros también? Porque como una Argentina, una Bolivia, del lado acá, la vida de Cuba también hubiera sido mucho mejor en esos años, ¿no? Así que no, lo único que yo puedo reprochar es no haber tenido la edad suficiente para acompañarlo, nada más que eso. Por lo demás, siento una admiración, un respeto y un amor extraordinario por mi papá. Y esa última vez que él nos vio fue muy linda, porque fíjate que cuando uno crece, sobre todo en la adolescencia, los muchachos se ponen a preguntarse muchas cosas. Y yo un día me pregunté, ¿por qué quiero a mi papá? ¿No? Si mi papá no convivió conmigo prácticamente nada, ¿por qué siento amor por él? Y entonces me puse a buscar en mi memoria pequeñas cosas con él, con mi papá, que son muy lindas. Estas son dos que son prácticamente mías, porque las otras están ayudadas por terceras personas, ¿no? O por fotografía. Pero esta es una imagen que yo tengo ahí, cuando hablo de ella la estoy viendo, y es mi mamá que está en bata de casa, ¿no? De andar en la casa, con el bebé recién nacido, que es mi hermano Ernesto. Su cabecita está sobre el hombro. Mi papá está detrás de mi mamá, vestido de militar, y yo estoy debajo mirando la escena. Yo tengo 4 años y medio en ese momento, y nunca se me borró, porque mi papá, con una mano que yo veía muy grande,
está tocando la cabecita del bebé, pero está tocando la cabecita del bebé con tanta ternura que una niña de 4 años y medio nunca lo olvidó. No lo borró de su retículo, ¿no? de su memoria. Y eso habla de un hombre muy tierno, ¿no? Para hacer ese tipo de cosas. Y después está esa última noche que nos encontramos, que no sabíamos que era mi papá. Nos dijeron que era un amigo de papi, un señor español. Y bueno, como siempre, yo llegué fresca, atrevida, con 5 años, y lo miro y le digo, tú no pareces español nada. Se quedó ahí, imagínate tú que una niña de 5 años sepa que el hombre no es español, todo el trabajo que se ha hecho es por gusto, ¿no? Sí. Nada, él se quedó muy tranquilo. ¿Por qué tú dices eso? Se me ocurrió. Y así, nos invitó a comer esa noche con él. Desde que papi se había ido de mi casa para el Congo, yo había asumido su lugar en la mesa como si fuera mío. Nadie me dijo, siéntate ahí. Yo asumí que ese era mi puesto. Y me senté ahí y nadie me lo quitó. Ay. Y entonces me voy a sentar en la cabecera de la mesa y él me dice, no, ahí se sientan los anfitriones. Sé yo lo que es un anfitrión, ¿no? Bueno, él me explicó, no sé qué, y me deja sentarme en la otra punta de la mesa, una mesa rectangular. Mi mamá le había advertido que tenía que tener mucho cuidado conmigo porque yo conocía muy bien sus gustos, ¿no? Así que esa noche él se sirve el vino tinto puro, sin agua. Y normalmente él le echaba agua al vino. Y yo salto como un resorte, así le digo, ve, tú no eres amigo de mi papá, nada. ¿Por qué? Porque mi papá toma el vino con agua y así es como es rico. Y fui y le eché agua en el vino. Y dice mi mamá, eso sí lo contaba ella, que él estaba tan orgulloso que no cabía en las ropas. No, imagínate que era nanita defendiendo con tanta pasión su gusto. Y después de eso empezamos a correr los 4 muchachitos por toda la casa y yo me caí, me resbalé y me dio un golpe tremendo en la cabeza con una mesa de mármol, rosada además, nunca se me olvida el color. Y él me toma en sus brazos, es mi papá, pero también es médico, yo acabo de cenar y me da un golpetazo en la cabeza. Entonces él me palpa, me sostiene de una manera tal, y yo no estaba acostumbrada a eso. Y al rato, cuando él y mi mamá intentan conversar, yo empiezo a darle vuelta a mi mamá, ¿no? Alrededor. Un secretico, un secretico. Mi mamá es de origen campesino, tiene mucha educación formal. No se dice secreto, no se dice secreto, eso es mala educación. Mamá, un secretico, y la pobre, parece que él le hace señas que o me deja decir el famoso secreto o no lo voy a dejar hablar. Y entonces me dice, a ver, ¿cuál es el secreto? Y por supuesto, a plena voz, yo lo miro y le miro a mami y digo, este hombre me parece que está enamorado de mí. Está apasionado. Aquello fue una bomba que cayó porque él no me podía explicar por qué yo sentía eso, ¿no? Es decir, no me puede decir, yo soy tu papá. Pues si no, al otro día yo lo dijera en la escuela. Ay, anoche comí con mi papá que está disfrazado, que no sé qué. Imagínate tú, todo eso se iba. Y no me pudo decir nada. Pero dice mami que se emocionó muchísimo, muchísimo. Y después con los años, cuando yo supe que ese era mi papá, yo entendí entonces que a pesar del disfraz y a pesar de todo, mi papá me amaba de una forma que esa niña de 5 años lo había sentido. Y fue muy lindo para mí, de verdad, tener ese recuerdo, porque a un hijo siempre le hace falta saber que tu papá te amó, ¿no? Y bueno, en fin, essa é a história. Muito obrigado, Aleida, mas eu queria que 30 segundos para cada um para despedir do podcast. Eu estou emocionado. Eu não posso esquecer de mandar um abraço para Marcelo Rezende, que mora lá em Cuba, lá. Marcelo? Nós moramos na mesma república durante alguns anos, mas para finalizar, Tiago e Marina. Eu só tenho que agradecer. Eu acho que é muito difícil de fazer a tradução porque você fala tão bem, tu habla de uma maneira que é quase impossível de traduzir, porque a forma que charla é incrível e muito compreensível também. Então, usam palavras e tu que conta a história para nós outros é uma maneira muito amável e revolucionária também. E só tenho que agradecer por essa oportunidade, por estar aqui, e agradecer ao Higino pelo convite também.
Eu só tenho que reforçar o agradecimento. A gente tá todo mundo emocionado, porque não parece nem realidade a gente tá vivendo esse momento. E que a casa esteja sempre aberta para você quando precisar. Conte com a gente. Preciso agradecer a Jorgetânia, da DUF, que trouxe você para cá, o advogado Rafael, da Escola de Advocacia Del Padre, que emprestou pra gente esse estúdio, e dizer que su papá é nosso papá também. Então, não fica só para você, é de todos nós. Então, viva Che Guevara. Déjame decirte que eso me ha pasado en Cuba, porque un grupo de niñitos pioneros se llamaba así, los Ernesticos. Y yo fui a conocerlo, pues esos niños, en pleno periodo especial, cuando desaparece el campo socialista europeo, ellos, los trabajadores que recogen el café en las montañas, eran muy mal pagados en ese momento. Y como que no quisieron recoger café. ¿Y qué pasó? Los niños fueron a recoger el café que los padres se habían negado a recoger. Y entonces hicieron el grupo que se llamaba Los Ernesticos. Y yo los fui a conocer, y una de ellas, así, pero una chiquitica, ¿no? Flaquita, así, prieta, viene y me dice, oye, tu papá es mío también, ¿verdad? Digo, sí, cómo no, mi amor, lo podemos compartir. Dice, bueno, equivócate la respuesta para que tú veas eso. Esos niños son fantásticos. Por eso, antes de terminar, quería, pues yo soy pediatra, y siempre con los niños, y hay una canción infantil en Cuba muy linda, que se llama Barquito de Papel. Barquito de papel, mi amigo fiel, llévame a navegar por el ancho mar. Yo quiero conocer a niños de aquí y de allá, a todos llevar mi flor de amistad. Abajo la guerra, arriba la paz, los niños queremos reír y cantar. Una canción infantil, pero é para todos. Muito bem, mas lá, comandante Olenir encerrou o programa. Vamos que vamos, obrigado. Acompanhe o nosso podcast, porque esse aqui foi extraordinário. Muchas gracias. Obrigado.